tiene la palabra el diputado Daniel Lipovetsky. Muchas gracias, presidente. Bueno, voy a referir también al proyecto de 5 de endeudamiento que envió el Poder Ejecutivo. La realidad, un poco, contarles un poco el camino que hemos tenido para llegar a donde estamos, ¿no? El proyecto empezó a ser tratado en la Comisión de Presupuesto, donde hemos recibido hace unos 3 semanas, si no me falla la memoria, al ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, donde en ese momento le requerimos mucha información que necesitábamos, por supuesto, por el proyecto, si bien planteaba cifras claras, era muy claro en cuanto al nivel de endeudamiento que iba a tener, que requería el gobernador, no estaba claro de ninguna manera el destino de esos recursos que planteaba el proyecto. Sobre todo lo que tiene que ver con el artículo 2 y el 3 del proyecto, que tiene que ver con el endeudamiento con organismos internacionales, que es el artículo 2, y el artículo 3, que tiene que ver con la posibilidad de darle al Ejecutivo reasignar partidas por convenios ya firmados con anterioridad. En ese momento le pedimos al ministro información al respecto. Primero lo pedimos en esa misma reunión de la Comisión de Presupuestos. Sus respuestas fueron realmente muy generales. Luego hicimos preguntas por escrito también al ministro en ese mismo marco. Lamentablemente tampoco tuvimos respuestas. Pasaron unas semanas y llegamos a una reunión esta semana que tuvimos diputados y senadores por este mismo tema con el mismo ministro. Le volvimos a hacer las mismas preguntas, volvimos a obtener respuestas bastante generales y por lo tanto, de alguna manera, no obtuvimos la información necesaria para poder tratar el proyecto donde debe ser tratado, que es la Comisión de Presupuestos, claramente, porque es la que tiene la competencia originaria en este tipo de proyectos. También ahí le planteábamos al ministro que nos hubiera gustado poder tratar este tema en conjunto con la ley de presupuesto. Le recordábamos que al inicio del mandato del gobernador Kicillof, el inicio del mandato de muchos de los diputados que están aquí hoy presentes, votamos una prórroga de la presentación de la ley de presupuesto para hasta el 15 de abril del 2020, de este año, y lamentablemente hoy ya han pasado 3 meses o más desde esa fecha y el presupuesto no ha sido enviado. Por lo tanto, cuando uno discute endeudamiento, también estaría bueno discutir recursos y gastos de la administración pública. Y eso no lo podemos hacer. Yo le recordaba al ministro y le recuerdo también a ustedes, tuve el placer de integrar la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, junto al actual gobernador Kicillof, en ese momento como diputado nacional. Él también era el integrante de la comisión, si mal no recuerdo, incluso era vicepresidente. Y cada vez que el Poder Ejecutivo Nacional enviaba un proyecto de ley de presupuesto, el gobernador era muy crítico hacia ese presupuesto. Por supuesto, ejerciendo el rol de oposición que él ejercía en ese momento, pero tuvo la posibilidad de criticarlo. Nosotros ni siquiera tuvimos esa posibilidad, presidente. No tenemos presupuesto, no podemos calificarlo. Hoy es una abstracción. Seguramente al gobernador le debe gustar la pintura abstracta. Eso, Toruti, quizás, un autor platense muy recomendable de pintura abstracta. Y por lo tanto, claramente es muy difícil discutir endeudamiento sin presupuesto, muy difícil. Pero sí, todos estamos dispuestos a hacerlo. Pero por supuesto que necesitamos información, que es la que le pedimos al ministro y le pedimos también, por supuesto, a los miembros de la bancada oficialista para ayudar digamos, avanzar con este proyecto. Porque siempre hemos tenido ese rol en esta Cámara, presidente, el rol de ser una oposición responsable. Cosa que no siempre ha ocurrido, ¿no? A mí me parece que es un tema que está bueno que en un momento debatamos. ¿Cuándo hay responsabilidad en la oposición y cuándo no? Yo recuerdo en el Congreso, donde conozco más, por supuesto, porque acabo de terminar mi mandato ahí, ha finalizado hace unos meses, donde he visto que parte de la oposición, que hoy es oficialismo, votaba todos los proyectos en contra. Y en ese sector estaba incluido también el gobernador. Yo recuerdo, por ejemplo, que el gobernador votó en contra la actualización del fondo del conurbano bonaerense. Me imagino que seguramente hoy estará lamentándose, porque claramente era una ayuda para nuestra provincia. Pero seguramente lo ejerció en el rol de pararse en el lugar de votar todo en contra.
Nosotros no estamos en ese mismo lugar, presidente. Nosotros estamos para tratar de dar las herramientas que el Poder Ejecutivo requiere, pero también ejerciendo el rol de contralor que nos dio el mandato popular. Hoy el diputado preopinante hablaba justamente del mandato popular. Y el mandato popular justamente también nos ha dado el rol de ser opositores, y hay que entenderlo. Y ser opositores es ser responsables, pero también de ejercer el rol de control. Y el rol de control lo vamos a hacer si tenemos la información. Si no la tenemos es muy difícil. Por lo tanto, presidente, y para ir finalizando, creo que el camino lo marcó recién el diputado preopinante, el presidente de la Comisión de Presupuesto, es discutir este tema en la comisión, pero por supuesto con la información. Si no, es muy difícil. Y la información requiere saber para qué van a estar destinados los fondos. Así queremos saber de los 500 millones de dólares que propone el gobernador endeudados con organismos internacionales, ¿a dónde van a estar destinados? Nosotros en esta legislatura se han aprobado muchos proyectos de autorización de endeudamiento. Estaba mirando, por ejemplo, la ley del año 2016, donde claramente el Poder Ejecutivo estableció los objetivos claros de cada uno de los endeudamientos. Por ejemplo, 200 millones de dólares para la cuenca del río Luján o 20 millones de dólares para atender la problemática de las inundaciones. Bueno, me parece que eso hubiera sido la mejor manera de proponer el endeudamiento por parte del Ejecutivo. Lamentablemente no lo hizo. Y ni le digo de la reasignación de partidas, así como está redactado el artículo, es un cheque en blanco para que el Poder Ejecutivo le saque partidas a una obra y las transforme en otra. Nosotros queremos saber cuánto va a reasignar de un lado a otro y hacia dónde va a ir, porque por supuesto nos preocupa, por ejemplo, que se le saquen fondos a la obra del Río Salado, porque por supuesto es una obra muy importante para el centro de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, necesitamos información. Si no la tenemos, es muy difícil discutir este tema. Entonces, me parece que en este marco, en el marco de pedir responsabilidad, la responsabilidad también hoy está por parte del Poder Ejecutivo de enviar la información, subir también la información a la página web. Yo recuerdo en la reunión con el ministro que una propia diputada del bloque oficialista, al Frente de Todos, le requirió al ministro que suba la información a la página web del gobierno de la provincia porque no la tenemos. Es decir, falta mucha información. Y cuando tenemos que aprobar estas leyes se necesita mucha información. La responsabilidad del Ejecutivo es darnos esa información y luego será nuestra responsabilidad de oposición y por supuesto de oficialismo a través del diálogo, de la discusión, pensando también en la necesidad de los municipios, avanzar en una ley que por supuesto estimamos que es necesaria. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene